El acta de la sesión 50 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 51 se encuentra a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del subsecretario del Interior, mediante el cual responde un oficio de la comisión a través del cual deriva la consulta que había formulado la diputada Tello al Ministerio de Hacienda por tratarse de información asociada a decretos exentos que radican en ese ministerio. Se ha recibido otro oficio del subsecretario del Interior, mediante el cual responde un oficio de la comisión y señala que después de un proceso de análisis se informó favorablemente el pago de pensiones de gracia a las viudas de ex trabajadores de la Empresa Nacional del Carbón, ENACAR. Los antecedentes fueron enviados al Ministerio de Hacienda mediante oficio 20.231 a la Subsecretaría del Interior. Un oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual remite a la Comisión para su estudio e informe el proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indica para suspender la relación directa y regular vigente por denuncia de violencia intrafamiliar contra el progenitor que no ejerce el cuidado personal, correspondiente al boletín 16.212-18, inicialmente destinado a la Comisión de la Familia. Se ha recibido también un pareo para esta sesión entre la diputada Carla Morales y la diputada Ana María Bravo, y otro pareo entre la diputada Carolina Tello y la diputada Erika Olivera. Eso es todo, presidente. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta o sobre puntos varios? ¿No? No ha llegado. Tenemos problemas con la votación del primer voto porque como hay pareos, Ya, la ministra va a llegar tipo... y la otra persona y la otra persona no contestó. Ya. Voy a poner puntos varios. Ya. Ya que nadie tiene palabras sobre la cuenta o puntos varios, a mí me gustaría recordar que hoy día 30 de agosto es el día del detenido desaparecido y de la detenida desaparecida, y me gustaría rendir un homenaje em, de la manera más honesta, más sincera, a las 57 mujeres detenidas desaparecidas en la dictadura. Aquí están, que lamentablemente hoy día no tenemos ni sus familias, eh, no tenemos noticias ni paralelos de ellas. Espero que la verdad ayude a calmar la ausencia de quienes ya no están y que por supuesto también la justicia a aplacar el dolor de quienes se quedaron. 50 años es harto tiempo. Sin embargo, cuando los procesos de duelo personales no se desenvuelven, finalmente tienden a ser procesos de duelo más colectivos, porque efectivamente hay que mencionar estos horrores de la dictadura para que nunca más vuelvan a suceder. Empezamos con la orden. Diputada Flor llegó recién, pero le tenemos buenas noticias y le podemos pedir a la secretaria que lea de nuevo aquello. Secretaria, por favor. Ya que se recibió un oficio del subsecretario del Interior, mediante el cual responde un oficio de la comisión señalando que después de un proceso de análisis se informó favorablemente el pago de pensiones de gracia a las viudas de ex trabajadores de la Empresa Nacional del Carbón, y los antecedentes fueron enviados al Ministerio de Hacienda mediante el oficio 20.231 a la Subsecretaría del Interior. Eso es. Vamos a empezar con la orden. Diputada País. Bueno, qué bueno, buena noticia. Y solicitar que se pueda enviar esa respuesta oficialmente desde acá, desde la comisión, a las personas que tuvieron las dirigentes. Están los datos ahí, si no los entregamos nuevamente para que quede formalmente
eso informado. ¿Ya? Muchas gracias. Por supuesto, entonces haremos remitir desde el correo de la comisión a los correos de quienes usted nos entregó sus datos. Pero felicitaciones también a las viudas. Es un proceso también que no éramos parte nosotras, sin embargo, algo pudimos hacer, así que muchas gracias por la gestión política, diputada Baice, y vayan también las felicidades a las viudas y a toda la cuenca del Carbón. Bueno, la orden del día en esta sesión tiene por objeto, uno, continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Natalia Romero, Marta Bravo, Marta González, Carla Morales, Erika Olivera, Marcela Riquelme, Carolina Tello, Flor Baice y de los diputados Eduardo Cornejo y Daniel Ilayú, que modifica cuerpos legales que indica para aplicar el monitoreo telemático a los casos de violencia en el pololeo y violencia vicaria, boletín 14967-34. Me decía, no hay nadie conectado. Bien, no había quórum para votar. Pero ahora sí. ¿Ah? Gracias, Presidenta. Me entró una duda ahora con lo que dijeron del reglamento nuevo. Aunque haya pareo, igual va la multa por inasistencia, ¿o no? Porque pareo cumple solo para la... Ya, gracias. Bien. Presidente, muchas gracias. Saludo a todas las diputadas, a las secretarias. Me gustaría pedir en algún momento, cuando se pueda, tengamos una sesión secreta con la PDI por temas de distintos tipos de cibercrimen. Nos puedan ellos venir a hacer una exposición por temas de violencia intrafamiliar y temas que creo que sería bueno que pudiéramos trabajar desde la comisión. Solicito la unanimidad, por favor. Para aprobar. Ya, gracias. No, el pareo es para el proyecto solamente. Es para la sesión. Yo me voy a conectar, que viene para después, pero no puedo votar porque tengo. Solicito que el próximo miércoles, diputada Barquesi, lo vuelva a pedir. Nos comprometemos todas a generar 9 votos para poder adherir a su solicitud, que es muy importante. Comentar, la diputada fue bien sucinta para explicarlo, pero tiene que ver con delitos de alta connotación, sobre todo en niños y niñas. Entonces, por eso el que sea secreta, pero también que nosotras podamos tener una activa participación, y no solo participación, sino también después proponer cuestiones que puedan cambiar lo que está mal. Así que nos comprometemos con aquello. Diputada, la palabra. Presidente, ¿y no lo puede pedir en el WhatsApp ese acuerdo? Ya. Una vez listos entonces, hoy tengo perdida una vez listos las palabras sobre la cuenta y sobre puntos varios, vamos a iniciar la discusión del proyecto que estábamos continuando en votación desde la semana pasada. Nos faltaba poquito, ¿cierto? Sí, en la página 12 estábamos en la letra C.
en la letra C. Ahí, esa es la que nos falta votar y las siguientes, porque íbamos letra por letra. Ah, pero esta se votó. Sí, no votamos, vamos a agregarle eso. Se acordó agregarle eso, pero sin votación. ¿Se Claro. cree? Sí. Desde ya, entonces, el punto número 3 lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad. ¿Cuál es el punto número 3? Ay, no, ¿Por aquí. qué? No, si ilumina la ministra. No, perdón, ¿Dónde está no estaba el de menstruación dolorosa? Ese. El punto número 3. Ah, ¿le quiere dejar para el próximo? Porque la ministra también va a poner sobre perfecto, ya. Mira, por los Solamente temas. la Sí. que no venía, ya. Sí, la fundación es que Ya. no respondió. Ya. Entonces, vamos a ver para ubicarnos. Estamos en la indicación de las diputadas Romero, Bello y Tello, que agregaba un numeral 3 al artículo 2. Entonces habíamos aprobado las letras A, B, y ahora vamos con la C. Y la C modifica el inciso cuarto. Agrégase una letra G nueva, pasando la actual letra G a ser letra H. Y la letra G dice, un representante de Gendarmería de Chile designado por la o el Director Nacional de Gendarmería de Chile. Eso es en relación con la comisión de que habla el artículo. ¿Mm? Ahí hay un segundo punto que dice, agrega las siguientes letras I y J nuevas. La letra I dice, un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designado por la o el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Y J, un representante del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género designado por la o el Director Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Esa sería la letra I. Tendrían que votar. ¿La ponen en votación? Sí, por favor. Diputada Bachesi. Diputada Bravo. Hasta pareada. Diputada González. No, tampoco está. Diputada González, ¿no? No. Diputada Medina. A favor. Diputada Romero. A favor. Diputada Baice. A favor. Presidenta. A favor. Y diputada Bachesi. Sí, completo. Bien, solo para justificar, la primera parte me parece bien lo de Gendarmería, pero en el segundo, tal como dije la semana pasada, la subsecretaria de la mujer es quien preside, entonces creo que es innecesario incluir una nueva representante del mismo ministerio, por lo tanto voto en contra. Cuatro votos a favor, no en contra, se aprueba. Luego está la letra D, que sustituye en el inciso noveno la frase el o la general director de Carabineros y el o la directora general de la Policía de Investigaciones de Chile por el o la general directora de Carabineros de Chile o el o la directora general de la Policía de Investigaciones de Chile o el o la directora nacional de Gendarmería de Chile. Esa es la letra D. ¿Algún análisis, reparo? Vamos, entonces. Diputada Bachesi. A favor. Diputada Medina. A favor. Diputada Romero. A favor. Diputada Baice. Presidenta. A favor. 5 votos a favor, aprobado por unanimidad. Se acabó. Luego estamos en la letra E, que agrega el siguiente inciso final. El trabajo que desarrolla la comisión en el diseño de los criterios
de la pauta, de la pauta unificada de evaluación de riesgos se regirá por los principios de igualdad y no discriminación, debida diligencia, centralidad de las víctimas, autonomía de la mujer y universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos. Diputada Bachesi, En contra. diputada Medina, A favor. diputada Romero, A favor. diputada Baise, presidenta, A favor. tres votos a favor, uno en contra y una abstención. Se aprueba. Listo. Damos entonces por Está informante, señoría. eso. Primero acabamos de despachar el proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indica para aplicar monitoreo telemático. Nos costó harto en el caso de violencia en el pololeo y violencia vicaria. Yo, por supuesto, que sugiero a la diputada Natalia Romero para ser la informante de este proyecto que después de un año. Así que felicitaciones. Por supuesto. Toque la campanita, presidenta. Muy bien. No, solo agradecer a todas las diputadas, a usted, presidenta. Costó, pero salió. Creo que es un buen proyecto. Creo que estamos hablándole justamente a esas chiquillas que pasan por por este maltrato, muchas veces por vergüenza, la adolescencia, la poca confianza con los papás, hace que puedan, ¿no es cierto?, generar las denuncias, lo viven en soledad mucho tiempo con la contención de las amigas o los amigos, y yo creo que estamos avanzando en el camino correcto. Si bien efectivamente la ley de monitoreo telemático tiene hoy día, que a lo mejor toma más fuerza, generar una mayor inversión y por nuestra parte una mayor fiscalización para que se aplique, creo que vamos sumándole ya sea la definición de la figura del pololeo como la violencia vicaria, que son dos realidades bien ocultas. Creo que estamos avanzando en el camino correcto. Así que agradecer a todas las diputadas que hoy día nos apoyaron. Muchas gracias. Diputada Erika. Yo, presidenta, agradecer primero a la diputada Romero por hacernos parte de este proyecto. Creo súper importante que se siga visibilizando todas estas deficiencias que tenemos todavía a nivel cultural, a nivel de toma de decisiones dentro de, no solamente del mundo político, de todas las áreas en donde las mujeres tienen un rol que cumplir y para eso necesitan los espacios. Hoy día estamos hablando de violencia en el pololeo, violencia vicaria, que quizás de repente también por temas culturales no se entiende lo que a lo que nos estamos refiriendo con la violencia vicaria, y hablamos simplemente de esa toma de decisión de quizás quitar todo el apoyo económico, ¿cierto? Cuando a una mujer, eso es otro tipo de violencia que se ejerce en contra de la mujer y también en contra de los hijos. Pero yo agradecida de la diputada y solamente espero que sigamos trabajando en este tipo de iniciativas, que no dejemos de lado los conceptos que también de repente vemos que hay mucha resistencia, pero que son parte de las discusiones. La perspectiva de género para mí es un tema importante y lo hice ver el día lunes, que dentro del proyecto es un tema que quizás queda de lado, no está el concepto directamente, pero que creo que es importante que en la toma de decisiones el día de mañana, cuando hay que salir en defensa de las mujeres, tienen que estar las mujeres para ver esa perspectiva, que es importante. O sea, y yo vuelvo a insistir, este Congreso quizá hoy día no tendría legislaciones o leyes, el país no tendría leyes que precisamente han sido las mujeres, hemos sido las mujeres las que hemos sacado adelante. Entonces, no olvidarnos de que la participación de mujeres, la defensa hacia ellas y hacia ellos también, si aquí no se trata de defender más
a unos que a otros, pero lamentablemente todavía estamos muy lejos de entender que la violencia que se ejerce hacia la mujer es mucho más grande que la que se ejerce hacia otros tipos de género, y no solamente en la mujer, sino que también lo hemos visto en las disidencias, que también son temas súper importantes que no tenemos que olvidar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que quedan situaciones, sobre todo de financiamiento, viene ley de presupuesto, em, y hay nudos críticos. Hay nudos críticos que se resuelven en otras instancias, sin embargo, efectivamente hago mías las palabras tanto de la diputada Romero como de la diputada Erika, de que relaciones quizás menos serias, como quizás puede ser una unión civil o un matrimonio más, em, no sé cómo decirlo, quizás que duren menos en el tiempo, porque las personas son jóvenes, em, en ellas también puede haber violencia. De hecho, como usted decía, la adolescencia, que es un lugar en donde vamos formándonos como adultos, vamos formando el carácter, vamos formando nuestros primeros vínculos, no están exentos de violencia. Finalmente, eso es lo que queremos generar de alguna forma, es una protección a que las relaciones sean sanas, que las relaciones entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres, sean para ser felices y no para ser que sean una tortura. Creo que ahí el cambio cultural también es súper importante. Una ley, nosotras quisiéramos que las leyes cambiaran inmediatamente la cultura en Chile, pero no es así. La violencia contra la mujer, contra las minorías sexuales, está lejos de acabar. 132 años creo que decían que nos faltarían para erradicar las brechas de género en nuestro país. Estamos lejos de alcanzarlo. Sin embargo, estos son pequeños granitos de arena, así que le agradezco mucho a la diputada Romero. Hicimos lo que pudimos desde la presidencia para jugárnoslas, pero bueno, para eso estamos, para llegar a consensos, para que nadie sienta que esta comisión es de un sector político, sino es que es de todas las mujeres. Diputada, por favor. Gracias, Presidenta. Me sumo a las palabras que entregaron Erika Olivera, a usted, Presidenta, a la diputada Natalia Romero, y agradecerle que nos haya hecho parte de este proyecto, que sin duda es un avance en materia de violencia, sobre todo en el pololeo. Ya lo decíamos y además lo vimos y lo analizamos durante mucho tiempo. Pero también, Presidenta, hacer un llamado al Ejecutivo. Es importante que este proyecto tenga recursos. Si el proyecto no tiene recursos, finalmente termina siendo un proyecto interesante y un proyecto más en toda la cartera de proyectos desde que podemos avanzar. Entonces, muy importante, y quizás también decirle a la ministra que hoy día fue aprobado en la comisión, y va a pasar a sala, y decirle a la ministra que es importante que dentro del presupuesto año 2024 pueda quedar el recurso disponible y el recurso necesario para poder ser aplicado. Eso, Presidenta, y reitero mis agradecimientos a la diputada Romero por el tremendo trabajo también que hizo con parte de su equipo, y también la disponibilidad de todas las diputadas de poder avanzar, y de usted también, Presidenta, de poder avanzar en este proyecto que es tan importante hoy día. Gracias, Presidenta. Bueno, sumarme también a las palabras de las diputadas que me antecedieron, y también yo creo que sería muy importante tratar de hablar con nuestros comités para que lo coloquen prontamente en tabla, porque tenemos que ganar tiempo, por lo que igual estuvo un año acá, pero sería importante que todas gestionemos para que esté lo antes posible en sala. Gracias. Y la secretaria nos dicen que les den un cachito para hacer el informe y presionamos. Yo aquí tengo también una 3. Secretaria, una consulta, no sé si se puede por una cuestión reglamentaria. Nosotras como comisión podríamos enviar a DIPRES o a Hacienda una nota solicitando recursos a esta ley, una solicitud formal en miras de la ley de presupuesto, una solicitud, una petición. Sí, lo que pasa es que en el fondo estaríamos reconociendo ahí como que requiere recursos el proyecto.
Se supone que no podemos, no se puede. Entonces, Por supuesto. Pero como comisión, como una cuestión más. entonces el tema es, claro, porque están diciendo en el fondo que este proyecto requiere recursos, O sea, lo cual no podrían haber sido. Yo creo que más allá de que quizás lo me parece mal, más allá de este proyecto en particular, lo que vimos y lo que pudimos analizar, tanto hablando con carabineros, con gendarmería, es que para el buen desarrollo del proyecto, no solamente en el contexto de violencia vicaria o en el contexto de violencia en el pololeo, sino en la ley de monitoreo telemático, tanto la ministra de la Corte Suprema, tanto los servicios como de Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería, el Poder Judicial, todo, nosotros hicimos un análisis muy completo de la ley, llevamos un año y tanto haciendo un análisis muy completo de la ley y en donde los nudos críticos se resuelven primero también con más capacitación y para eso necesitamos, por ejemplo, la Gendarmería, tiene que ver con todo el acceso a las apps, pero yo al menos lo que entendí de todo el análisis que llevamos es que faltan recursos para que la política pública de monitoreo telemático se implemente sin generar brechas territoriales, sin generar brechas en sobre todo nosotras que somos la mayoría de nosotros somos de regiones que están lejos de la región de Santiago. Nosotras con la diputada Barquesi representamos a zonas como Petorca, como Chincolco, como Putaendo, que están lejos de buenas señales. Ustedes están ahí sin conectividad. Entonces ahí quizás podríamos, no lo digo para ahora, pero creo que nosotras como comisión hemos escuchado mucho análisis y creo que tenemos claro cuáles son los nudos críticos y efectivamente se resuelven con más presupuesto, más allá de la ley que entiendo porque no tenemos atribuciones, pero sí, perfecto. Y que la próxima semana voy a traer algo para presentarles para que metan mano, pero creo que por ahí va, ¿o no? Diputada Baice. Presidenta, lo que abunda no daña, dicen, así que yo quiero felicitar también a mi colega Natalia, que es trabajadora, perseverante, la consiguió. No hubo temporal, literal, que la detuviera, literal. Así que, bueno, y yo como soy subjefa de bancada, no voy siempre al comité, pero si no lo voy a la reunión, lo voy a transmitir igual con nuestros representantes para que esto tenga también la prioridad. Porque me parece que esto, a lo menos a mí, lo he dicho siempre, está uno de los temas que a mí me motivan en esta comisión, principalmente, digamos, esto de avanzar contra la violencia intrafamiliar en general. Y segundo, Presidenta, me excuso que llegué un poco tarde, pero no sé si usted, que era al inicio, si puso un tabl o si comentó respecto a la invitación que teníamos, ya, si no para que lo vea al final, pero cuando usted lo estime, para que no se nos pase. Muchas gracias. Vamos a suspender por 5 minutos a ministra. ¿Queréis? A la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la señora o señorita Antonia Orellana Guarelo, a fin que se refiera al Sistema Nacional de Cuidados en el marco de los diálogos que se han desarrollado en torno a como asimismo refiriéndose al proyecto de ley detallado en el segundo punto de la tabla. Bienvenida, ministra, muchas gracias por asistir. Somos dos presidentes. Respecto a lo de correr, buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación de la comisión y por su intermedio, Presidenta, quisiera referirme a lo avanzado respecto a los diálogos participativos sobre el Sistema Nacional de Cuidado. El proceso de creación de un Sistema Nacional de Cuidado, de acuerdo a la evidencia internacional, contempla diferentes ámbitos de acción. En primer lugar, una línea de carácter institucional que debe articular la oferta existente. Esa está creada mediante decreto del presidente Gabriel Boric a través de un Consejo Asesor Presidencial Ministerial, en adelante diré CAPI, porque es bien largo el nombre,
y su respectiva secretaría técnica, que articula los distintos servicios interministeriales. Pero además quisiera señalar que en el intertanto se ha presentado, o sea, en el intertanto que se ha avanzado en la iniciativa Hablemos de Cuidado y en el Consejo Asesor Presidencial Interministerial, hemos también avanzado en cobertura. Recordarán el anuncio del presidente respecto a construcción y habilitación de nuevos establecimientos de larga estadía del adulto mayor para poder concretarlos en las regiones en donde todavía no había. Asimismo, hemos no solo mantenido, sino que aumentado la cobertura de la red local de apoyo a cuidados. Se conocerá en años anteriores en su ítem presupuestario como SNAC o Sistema Nacional de Apoyo al Cuidado, que es una iniciativa que se ejecuta a través de los municipios. El año pasado se aumentaron 29 comunas más y esperamos poder seguir ampliándolo. Y en el fondo lo que quiero transmitir es que en el intertanto que avanzamos respecto al diálogo social necesario, se ha seguido incentivando el apoyo al cuidado desde los programas ya existentes. Respecto al proceso participativo, que es uno de los elementos más relevantes para este ministerio, en la medida en que las cuidadoras, en su mayoría, por más del 95%, son mujeres, y son mujeres que mayormente no participan ni política ni socialmente, por estar dedicadas normalmente 24/7 al trabajo. Revestía, digamos, de especial importancia el poder habilitar espacios adecuados para que ellas pudieran dialogar. Y en ese sentido, los diálogos participativos iniciaron en abril del presente año en la región de Valparaíso, específicamente en la comuna de Viña del Mar, en la sede de Universidad de Valparaíso. Y luego se desplegaron por todas las regiones del país bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, en articulación con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la asistencia técnica de ONU Mujeres, quien proveyó la sistematización de estos diálogos. Se dispuso además para la ciudadanía, mediante la página hablemosdecuidados.cl, un kit de participación con orientaciones, preguntas y actas modelo para realizar también diálogos al interior de sus comunidades y organizaciones, lo cual permitió que la participación de los diálogos se pudiese dar también de forma autoconvocada. Es decir, quienes no lograban asistir a algunas de las modalidades de los diálogos lo podían hacer de todas formas desde sus casas o con un grupo que se adaptara a sus necesidades de horario. La estructura de los diálogos sociales ha contado con un comité consultivo que fue compuesto por distintas figuras políticas, institucionales, sociales y académicas que acompañaron su ejecución y que se constituyeron como agentes estratégicos en el propósito de buscar un proceso participativo amplio. ¿Cuáles fueron las modalidades de estos diálogos? El primero son por supuesto, los diálogos sectoriales, que corresponden a espacios de conversación y discusión entre representantes de diversos sectores sociales que son considerados de especial interés para este trabajo. En primer lugar, la academia, entendiéndola también de acuerdo a las distintas especialidades que pueden converger en una agenda como la de cuidados, dígase gerontología, estudios de la discapacidad y dependencia, estudios de género, los académicos especialistas en demencia y otros, las organizaciones sociales, con una muy relevante participación de organizaciones de cuidadoras. Me refiero con ellas, por ejemplo, a Yo Cuido, a Post de la comuna de Puente Alto, se me acaba de ir el nombre, pero también, por ejemplo, las iniciativas que son de la costa, de la quinta región, con una muy buena participación, actores gremiales, porque existen formas hoy remuneradas de cuidado, cuyos, digamos, visiones deben recogerse, y también actores privados que operan como prestadores de cuidado en algunas ofertas. También tuvimos diálogos territoriales que corresponden a espacios de reflexión heterogéneos y abiertos a la ciudadanía, los cuales se organizaban bajo un criterio, digamos, territorial. Estos consideraron 2 rondas de conversación. La primera se realizó entre los meses de abril a junio de este año y la segunda se va a realizar
este segundo semestre y buscan complementar y fortalecer los contenidos de la política nacional. El total de participantes de la primera etapa fue de 12.614 personas a nivel nacional, 3.751, es decir, un 29,74% en la macrozona norte, 5.819, un 46,13% en la macrozona centro y 3.064, 24,29% en la macrozona sur. Según el género declarado de las participantes, la mayoría corresponden al género femenino con un 80,4% del total. Y bueno, hay un 18,7% de género masculino y un 0,41% que omite esa respuesta. Según la clasificación de las comunas donde se realizaron estos espacios, la clasificación se divide entre 289 personas participantes en comunas rurales, 10.569 en comunas de zonas mixtas, es decir, interfaz urbano-rural o rural y urbana al mismo tiempo, que es la mayoría del territorio nacional, y 1.856 personas en zonas exclusivamente urbanas. Todo es una definición gruesa a partir de las comunas. Considerando las 1.621 actas de diálogos obtenidas en un 20,4% consistían en cuidadoras remuneradas, es decir, que recibían algún tipo de estipendio o remuneración por la actividad de cuidado, en un 38,8% de personas que requieren apoyos y o cuidados. En eso tuvieron una participación muy importante los clubes de adulto mayor, COSOCs, de CEFAMS y más, y en un 6,5% participaron personas menores de 18 años. En cuanto a los tipos de organizaciones participantes, tenemos categorías más relevantes y las con mayor presencia en los diálogos son las instituciones de educación, las empresas privadas, que levantaron 34 encuentros, y, bueno, 119 organizaciones de la sociedad civil. Los principios que resultan como hallazgos de los diálogos sectoriales, es decir, aquellos que involucran distintas partes, incluyendo el sector privado, los más discutidos, los más comentados, fueron los de pertinencia territorial, es decir, que en distintas zonas existen distintas necesidades de cuidado y que deben ser provistas de distinta forma. Me permito ejemplificar, por ejemplo, con el programa 4-7 Mamá Trabaja Tranquila, un programa que funciona muy bien en zonas urbanas o de interfaz urbano-rural, pero por la distancia entre los hogares, los centros de trabajo y las escuelas, no es, y la falta de transporte no es una modalidad de cuidado, de apoyo al cuidado que funcione bien en zonas rurales más alejadas. El de corresponsabilidad también se menciona, mayoritariamente la perspectiva de género, el reconocimiento del cuidado como una tarea relevante, la mejora y el aprendizaje de políticas previas de cuidado en Chile, la promoción de la autonomía. Esto fue un principio especialmente levantado por las organizaciones de personas mayores y de personas con discapacidad, entendiendo que la creación de nueva oferta no puede ser un retroceso en los derechos que han ido consiguiendo estas dos comunidades a lo largo. Es decir, que no sea, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, una vuelta a la institucionalización. El cuidado como un derecho para quien lo necesita y la valorización universal del cuidado. Una de las principales menciones sobre problemáticas y necesidades en los diálogos territoriales tiene por un lado que ver con el uso del tiempo para los sectores rurales. Esto es algo que está bastante investigado también a nivel estadístico. Hay distintas percepciones respecto al uso del tiempo y lo que se considera como trabajo en zonas urbanas y zonas rurales. Y por otro, la accesibilidad a la educación y el empleo para los sectores urbanos. Hay diferencias significativas en lo que respecta a las necesidades levantadas según las ubicaciones geográficas. Por ejemplo, el uso del tiempo es la más mencionada a nivel rural, es decir, el poder tener tiempo para desempeñar otras tareas que exclusivamente el cuidado, mientras que la accesibilidad a la educación es la problemática o necesidad más mencionada por las personas de zonas urbanas. Hay algunas que se encuentran casi parejas, transporte y conectividad,
situación socioeconómica, capacitación y formación en gestión del cuidado. Mientras que, por ejemplo, empleo tiene una valoración como urgencia mucho menor en zonas rurales, lo que también se puede explicar por la existencia de ciertas modalidades de agricultura familiar campesina e indígena, que tienen otro tipo, digamos, de subsistencia. Respecto a las necesidades más mencionadas por las personas cuidadoras, se puede ver una pequeña diferencia por macrozona en las categorías de corresponsabilidad social, autonomía económica y salud mental y física, pero la verdad es que no hay una diferencia relevante entre las problemáticas que se levantan como necesidades de las personas que cuidan. En eso se mencionan transversalmente con márgenes poco significativos de diferencia: corresponsabilidad social, corresponsabilidad de género, uso del tiempo, autonomía económica, educación y formación y salud mental y física. Y las principales necesidades que declaran las personas que requieren cuidado, es decir, que tienen algún tipo de dependencia, varía significativamente según la ubicación urbano-rural. Aparecen en los territorios urbanos, muestran una distribución mucho más homogénea, con leves énfasis en vivienda, redes de apoyo y aspectos socioeconómicos, mientras que en las zonas rurales los ámbitos que más se refieren tienen que ver con vivienda, es decir, cómo viven, dónde viven las personas que requieren cuidado, su acceso al deporte y a la recreación, es decir, las actividades que van más allá de la subsistencia. Y en los territorios mixtos se pone un énfasis un poquito mayor en transporte, inclusión y accesibilidad, así como también las problemáticas socioeconómicas. Expectativas sobre el Sistema Nacional de Cuidados fue otra discusión abordada, y las expectativas se categorizaron según si se refieren a la institucionalidad, a cambios en normativa, a políticas públicas que no requieren actividad legislativa y que son complementarias, y aquellas que se vinculan con cambios culturales, es decir, abordamos esas distintas dimensiones. La mayor cantidad de referencias de las personas que participaron en estos diálogos son sobre la disponibilidad de centros y distintos servicios, entre los cuales se mencionan centros de apoyo integral para cuidados, existencias de centros de cuidado en cada comuna, más centros de larga estadía para personas en situación de dependencia, centros de día para personas con discapacidad y problemas de dependencia más generales, y centros especializados para cuidado que no tengan restricción de edad. Esto en directa referencia a los centros diurnos del adulto mayor, que es una de las formas más conocidas. Asimismo, se espera que las redes locales de apoyo a personas cuidadoras, es decir, los RLAC, sean implementados en todos los municipios. Esa es una expectativa que surgía bastante ampliamente. Las ideas que más se mencionan tienen que ver con el apoyo al cuidado mediante la creación de servicios de cuidado públicos que puedan apoyar a las familias que no pueden autoproveérselo. En ese sentido está muy determinado, pues, esto es una hipótesis, por supuesto, pero como ex usuaria de la red local de apoyo a cuidados, uno también mira lo que se conoce. Y en ese sentido es una de las experiencias más significativas respecto a poder apoyar a los cuidadores con las horas de alivio, los cuidados domiciliarios, etcétera. La habilitación a espacios aptos para entregar cuidados diferenciados, gestión intersectorial que permita la conectividad y actualización de los cuidadores, la implementación de oficinas locales de inclusión, la existencia de servicio público para las personas en situación de discapacidad y sus cuidadoras, el aumento de los espacios de cuidado fuera del hogar, aumentar la cobertura de las personas que puedan ingresar a los programas y la implementación de un programa de atención domiciliaria para personas con dependencia moderada y severa, donde los profesionales a cargo gestionen y respondan a necesidades de salud, sociales, económicas. Hay un mix, entonces, ahí entre la provisión de cuidado directo y el apoyo a la cuidadora, ¿cierto? Porque eso es más bien un asistente de cuidados. Se hace énfasis entre las participantes en que el Sistema Nacional de Cuidados pueda permanecer en el tiempo de forma independiente al gobierno y que existan mecanismos de accountability como seguimiento y fiscalización de la labor. Se destaca también, tal como lo veíamos en otra categoría, la
la expectativa de pertinencia territorial, atendiendo la realidad de cada territorio, considerando en particular la ruralidad. Se menciona como una expectativa también entre las personas participantes que que se realicen evaluaciones de política y que contengan mecanismos de participación ciudadana. Esto tiene que ver sobre todo con la dificultad de participación que tienen las cuidadoras por motivos evidentes, ¿no? Aparecen entre las expectativas también, creo que es importante decirlo, aquellas relacionadas con la remuneración y profesionalización de las cuidadoras, con un fuerte énfasis en la profesionalización del trabajo de cuidado a largo plazo y la compensación por las labores de cuidado. Al respecto se plantea la formación de cuidadores comunitarios para el cuidado de personas con dependencia que no cuenten con apoyo familiar. Se menciona la existencia de personal capacitado y, por ejemplo, también la certificación de la capacitación de las cuidadoras. Por ejemplo, actualmente es muy difícil certificar que alguien efectivamente cuenta con un curso de cuidados domiciliarios, de primeros auxilios básicos, por ejemplo. Y nuestros próximos pasos al respecto, actualmente ONU Mujeres, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y con el apoyo del Ministerio de la Mujer, nos encontramos difundiendo y presentando los resultados a las participantes, porque hay un registro de participantes que es utilizado para poder también entregarles el informe, es decir, que sepan cuál es el resultado de su participación. Y estamos definiendo de las preguntas y las necesidades que surgen en conjunto con el trabajo que estamos haciendo en la Secretaría Técnica del sistema de cuidados desde el Ejecutivo, cuáles preguntas también necesitamos resolver con participación ciudadana. Es decir, por ejemplo, cuando las personas mayores se refieren a espacios para compartir, ¿a qué más específicamente se refieren? Esto porque hay modalidades bien evaluadas como los CEDIAM, pero esa no parece ser la demanda en este momento. Y por último quisiera mencionar que la ejecución del registro social de hogares con el módulo de cuidadoras ya se encuentra plenamente en marcha, ya se encuentra operando con otros servicios. Por ejemplo, en el último llamado a subsidio del Serviu, debería salir una nota porque todavía queda una semana por postular, pero tuvo una prelación especial para el puntaje en la asignación del subsidio a quienes estuvieran inscritas como cuidadoras y acreditadas como cuidadoras en el registro social de hogares, lo que nos está permitiendo pasar, ¿cierto?, del registro y la entrega de la credencial de la cuidadora, que estamos aumentando la cantidad de servicios públicos con los cuales hay convenios, y queda pendiente la discusión también respecto a si involucramos también servicios, algunos privados que son de atención relevante, de público, y se está cruzando también hacia la provisión de ciertos programas, es decir, cómo se integra en el ideario de protección social el apoyo a las cuidadoras. Es lo que puedo informar al respecto de los diálogos participativos, Presidenta. Muchas gracias, ministra, por la asistencia. Quisiera darle palabra a las diputadas, si es que tienen. Yo tengo algunas preguntitas, pero les doy la palabra a ustedes primero. Gracias. Desde que podemos hacer las preguntas que queramos, desde lo más elemental a lo más complejo. Sí. Gracias, Presidenta. Y saludar a la ministra, a su equipo técnico que la acompaña. Ministra, me parece súper interesante lo que se hizo con estos diálogos, que finalmente tiene que ver con que la sociedad civil impulsa estos proyectos. La sociedad en su conjunto impulsa este tipo de iniciativas y que finalmente terminan siendo con una demanda histórica también, que nos hacemos cargo desde muchos años y que por fin podemos ver también resultados quizás a corto, a mediano y a largo plazo en términos de poder también lograr lo que se busca, que es entregar mejor calidad de vida a quienes son cuidadores y cuidadoras. Pero tengo una duda, ministra, con respecto al tema de
de los beneficios en sí, porque la gente tiene muchas expectativas. Y me ha tocado en el territorio verlo, Presidenta, con que ellos piensan que se les va a entregar recursos adicionales, van a tener prioridad en cierta política pública. Entonces quizás ahí también un poco ver y ser súper claro cuando se diga en el discurso que efectivamente esto va a ir paulatinamente. Y en eso no me cabe la menor duda que en los diálogos ciudadanos también ha salido muchas expectativas. Entonces ahí a lo mejor, ministra, poder ver qué es realmente en lo concreto que se pueda avanzar, aparte de tener un registro nacional de cuidado que va en beneficio de las cuidadoras y cuidadores, en concreto, qué es lo que ellos van a recibir en primera instancia una vez que salga ya, que se pueda concretar el proyecto de ley. Una pregunta más, diputada Romero. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a la ministra. Sí, yo estoy de acuerdo con la diputada Morales. Yo diría que es de las preguntas más recurrentes a través de redes sociales. Con distintos casos, la gente propone algunas cosas de acuerdo a la realidad de cada uno y también de la realidad del sector donde viven. Y ahí me queda una duda, ministra, porque ¿es vinculante la opinión de la gente o solo va a ser un antecedente más? Cuando usted dice lo que propone, no sé, X población, o en los diálogos, ¿eso va a ser vinculante o básicamente va a ser un insumo de información? Y lo pregunto porque de todas las políticas públicas, la opinión de las personas siempre es poco vinculante, o sea, ni siquiera la ley obliga a que sea vinculante. Y eso pasa cuando tú ves temas tanto, por ejemplo, de salud, como los temas viales, que también son complejos, muchas veces repercuten en la calidad de vida de las personas, y en esto, sin duda alguna, yo tengo la impresión de que efectivamente debiera existir una vinculación, porque una cosa una discusión puede ser el análisis de salud clínico, otro puede ser el análisis socioeconómico, pero ninguno de esos análisis ha permitido mejorar la calidad de vida de quien es el cuidador. ¿Me explico? Por tanto, por eso debiera ser importante que el proyecto pudiera generar esa vinculación en la opinión de las personas, en alguna medida, en alguna medida. Gracias, Presidenta. Gracias. Ministra, muchas gracias. Yo tengo varias consultas. Primero quisiera contarle a mis compañeras y a usted que nosotros nos quisimos, bueno, como presidenta de la Comisión de Mujer, tanto la subsecretaría o el Ministerio de Desarrollo Social junto a las mujeres nos invitaron a la presidencia de la comisión a ser parte del Consejo Consultivo. En ese Consejo Consultivo la idea es poder conversar en esta comisión, es por eso que hemos citado a la subsecretaria, que va a venir prontamente porque hubo cambios, y también a la ministra. Eso era algo que nos pedían de alguna forma que pudiésemos estar hablando del tema. También porque hemos visto en esta comisión que finalmente las mujeres tienen menos tiempo entre la crianza y el trabajo, y eso es una dificultad. Y nosotros hicimos eco entonces de ser parte de este consejo consultivo, y el gobierno del presidente Boric nos comentó este proyecto de ley, pero además los diálogos. Y quisimos hacernos propios diálogos porque podían haber autoconvocados. Hubo uno en Viña, también uno en San Felipe, para hacer de alguna forma en la región de Valparaíso, tanto Distrito 6 como Distrito 7, y nosotros quisimos ir más allá. Hicimos uno en las 6 provincias del distrito que yo represento, y en algunas localidades, por supuesto, nunca esperamos una gran masividad porque sabemos quién es la cuidadora. La cuidadora es una persona que no tiene mucho tiempo libre. Sin embargo, veíamos diferencias en los territorios. Por ejemplo, el territorio de Quilpué Villa Alemana es un territorio que tiene mucha organización de dirigentes, pero cuando íbamos a Putaendo, por ejemplo, era mucho más costoso porque era un lugar rural. Sin embargo, nos surgieron preguntas, ministra, en esos diálogos. Y en lugares bien íconos de nuestra región, Quintero Puchuncaví, fuerte gente de campamentos, diversas personas, algunas que no cuidaban, otras que cuidaban, otras parte de un programa de la Municipalidad de Quintero, y nos decían finalmente, ¿cómo cuidamos
en una zona de sacrificio? ¿Quién nos cuida en una zona de sacrificio? En Petorca nos hacían lo mismo. ¿Cómo cuidamos cuando no hay derecho al agua? Y se generaban preguntas y expectativas como la que usted nos decía. Y todavía nos cuesta, ministra, yo creo que hay una amplia mayoría respecto a quienes entendemos y estamos hablando constantemente de un sistema nacional de cuidado. Yo creo que en esta comisión no hay ninguna diputada que se niegue a un sistema nacional de cuidado. Sin embargo, lo que todavía nos falta es qué es el sistema nacional de cuidados en la bajada concreta, en la bajada concreta. Y también tengo una pregunta a usted como ministra. ¿Por qué un sistema nacional de cuidados, ministra? ¿Por qué es una prioridad para el gobierno del presidente Boric? ¿Y por qué, por ejemplo, planteamos que los cuidados son esenciales? Porque finalmente estamos todos de acuerdo, pero ¿por qué es una prioridad para el gobierno del presidente? ¿Y por qué decidimos, y ahí la pregunta, digo decidimos porque me siento muy parte del gobierno, que se generaran diálogos y no solo un comité técnico? Porque yo creo que las respuestas están. Sin embargo, ¿por qué este camino más largo, por así decirlo, del diálogo y no solamente del ámbito técnico? Y lo otro es cómo dialoga con otras reformas que ha presentado el presidente Boric, como son las 40 horas, porque hemos hablado de bandas horarias acá. Yo hace poco pude ir al sindicato de Falabella a hablar de las bandas horarias, y cómo también dialoga con un nuevo sistema de pensiones, porque al menos a mí, en los diálogos que hemos construido, lo que más nos decían las mujeres es que no tenemos pensión, porque tenemos lagunas provisionales. Y frente a eso, yo decía, ya, eso no es sistema nacional de cuidados, pero es una reforma de pensiones. Pero todo se hilaba de alguna forma, porque mujeres que han cuidado toda su vida son mujeres que no han cotizado, entonces, por ende, no tienen una pensión, ni siquiera una buena o una mala, no tienen un aporte. Y finalmente, ¿por qué es tan importante? Creo que ya se lo pregunté, que el reconocimiento del cuidado como algo relevante en nuestra sociedad. Creo que no ha sido masificado. Eso, ministra, muchas gracias. Sí, sí. Tengo pegado. Ups. El Congreso en Chile ha ratificado, digamos, consecuentemente desde 1990. Recientemente, a propósito del convenio 190 de maltrato, acoso laboral y sexual, y por lo tanto, al ser una organización internacional tripartita, en el que participan por igual los servicios públicos, el Estado, los privados y las organizaciones de trabajadores, digamos que suele tener definiciones que son bien comprensivas cuando se habla, en primer lugar, de cuidados. ¿Cierto? ¿De qué hablamos? Porque también es un concepto que tiene, por supuesto, una carga emotiva muy fuerte, una carga cultural, que es cuidar, y por lo tanto también cómo esto se debe abordar desde la política pública. Y entonces, ¿qué vamos a entender por cuidado? Son todas aquellas tareas, remuneradas o no, porque puede haberlas remuneradas, todas aquellas tareas que permiten la continuidad de la vida. ¿Ya? ¿Por qué digo en ese sentido? Porque hay que diferenciarlo y se suelen confundir mucho las tareas de cuidado de las tareas domésticas. Digamos, por decirlo en términos de como lo diría mi abuelita, uno puede ser muy desordenado y no hacer nunca las tareas domésticas, pero no sobrevive sin las tareas del cuidado. O sea, las tareas básicas de mantenimiento de la higiene, las tareas básicas de la alimentación, las tareas básicas de movilidad, son tareas del cuidado, para diferenciarlas, ¿cierto?, de las tareas domésticas, porque eso nos permite abarcar de forma mucho más certera. ¿Qué es lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo? Y es algo en lo que hay bastante acuerdo a nivel internacional, es reconocer, que fueron las primeras 3 R, reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado. Reconocer, porque si no reconocemos que es un trabajo, difícilmente vamos a poder llegar a un acuerdo en que hay que apoyarlo.
¿cierto? Si se piensa que es solo amor, que también, pero que es también trabajo físico intenso. O sea, ¿quién podría decir que cuidar de una persona postrada no es un trabajo físico intenso, ¿cierto? Entonces, reconocer, en primer lugar, que es un trabajo. ¿Cómo se reconoce eso? Eso tiene una dimensión que, como veíamos también en los informes de participación, tiene una dimensión cultural. Y yo creo que paulatinamente nuestro país la ha ido adoptando por el mismo desarrollo, digamos, de las cuestiones, de los avances educativos, etcétera, ¿no? Entonces, reconocerlo. Redistribuirlo se refiere precisamente a las distintas cargas de cuidado. ¿Cómo sabemos que tenemos distintas cargas de cuidado, aparte de lo evidente que conocemos nosotras por el día a día? Bueno, es gracias a los estudios de uso de tiempo. Chile realizó su primer estudio de uso de tiempo en el año 2015. Antes tenía preguntas involucradas al respecto en la encuesta nacional de empleo y otros instrumentos, pero el primer estudio propiamente tal de uso de tiempo se realizó el año 2015. Le tocaba realizarse de nuevo el año 2020, pero la pandemia lo impidió. Para quienes no la conozcan, ese es un tipo de estudio que es un trabajo de campo muy intensivo. Es un encuestador del Instituto Nacional de Estadísticas o encuestadora que visita por 14 semanas seguidas a la misma familia y va realizando un cronograma de las tareas. Y en base a eso puede hacerse una idea estadísticamente representativa de cuántas horas se dedican a cada cosa. Y eso nos permite entonces tener estudios como los estudios de uso de tiempo. Lo digo porque el viernes pasado lanzamos, tal como nos comprometimos el 8 de marzo del año 2022 junto al ministro Marcel, lanzamos la nueva edición de la encuesta de uso de tiempo porque requería recursos para retomarse todo. Se hizo todo el trabajo previo de preparación estadística con el Instituto Nacional de Estadística durante el año 2022 y ya va a empezar el trabajo de campo. Es decir, vamos a tener una cifra actualizada respecto al 2015. Quizás todas pueden haber visto las noticias respecto a estudios que se han realizado como el del Banco Central y Comunidad Mujer, que señalan, por ejemplo, que si se remuneraran todas las horas de cuidado no remuneradas en nuestro país, eso equivaldría al 26% del Producto Interno Bruto. Eso tiene como base la metodología y los datos de la encuesta de uso de tiempo. ¿Por qué? Porque podemos hacer, como es muy básicamente la metodología de eso, es que si yo tomo esas horas de trabajo y las divido por lo que costaría una hora de trabajo de un servicio igualmente y del mismo tipo, pero remunerado. Por ejemplo, las horas de lavado, ¿cuánto le costaría a una familia si fueran una hora de lavandería? Por ejemplo, un servicio pagado. Eso permite proyectar el costo. Lo digo porque esta misma comisión y esta Cámara aprobaron también la modificación a la ley de responsabilidad parental que permite que los jueces valoricen también el trabajo de cuidado. Y esa es una de las metodologías posible. Entonces me fui por la rama porque esta es mi parte favorita, como ven soy una entusiasta de la encuesta de uso de tiempo. Reducir el trabajo de cuidados no remunerados, es decir, la tercera R, tratar de que ojalá la mayoría del trabajo de cuidados sea remunerado. ¿Por qué? Porque el trabajo de cuidados no remunerado es un factor de pobreza. Es un factor de pobreza porque es mucho tiempo en el cual no se generan ingresos. Y la Organización Internacional del Trabajo ha añadido a estas tres R, que son más o menos las mismas hace unos 30 años, recompensar y representar el trabajo de cuidado. Entonces ahí tenemos más o menos las 5 R. No todas las cuestiones que estamos proponiendo en un sistema de cuidado obedecen a la misma R. Por ejemplo, la encuesta nacional de uso de tiempo nos permite reconocer y nos permite representar, ¿cierto? Porque le da horas, le da visibilidad estadística, no podemos nombrar lo que no sabemos cuánto es, ¿cierto? Pero no está la encuesta nacional de uso de tiempo no va dirigida a redistribuir esa carga, ¿cierto? A compartirla más socialmente o a recompensarla, sino que tiene una tarea fundamentalmente de reconocimiento, pero cuyo conocimiento aplicado, por ejemplo, nos sirve para poder elaborar políticas públicas, ¿cierto? Como las bandas horarias de cuidado. Como en las encuestas de uso de tiempo sale, y lo sabemos también por cifras de la Dirección del Trabajo, la encuesta nacional de empleo,
Por ejemplo, que tenemos 1,5 millones de mujeres fuera del campo de inserción laboral formal porque le destinan, digamos, el motivo que ellas asignan en la encuesta es responsabilidades familiares permanentes o porque los horarios de trabajo no se adaptan a sus horarios de necesidades familiares. Y por lo tanto, las bandas horarias de cuidado son una aplicación práctica en la ley de esa evidencia, ¿no? Y entonces, ¿qué cosas sí estamos apuntando de esa CR con un sistema de cuidados? Redistribuir y reducir, que son efectivamente las más concretas, las que no necesariamente, porque en el largo tiempo puede que sí, puedan producir un cambio cultural en el que esto no sea tarea obligatoria, porque muchas mujeres tampoco es que lo decidan, que no sea una tarea solamente obligatoria de las mujeres. En lo concreto, digamos, en lo concreto, ¿cómo se ha avanzado en esto? El año pasado el presidente anunció 40 centros comunitarios de cuidado. De aquellos se ubican 20 en zonas rurales y 20 en zonas urbanas. Puedo enviar el detalle de las comunas a esta comisión. Este año se van a licitar 50 más, son operados por los municipios. Y el compromiso del gobierno son 190 centros comunitarios de cuidado. ¿Qué se puede hacer en estos centros comunitarios de cuidado? Oferta específica para las cuidadoras, principalmente que alivien la carga de tiempo que deben usar para cuidar. Dígase en especial las cuidadoras que deben atender dependencia moderada a severa. ¿Por qué? Porque esos son los tipos de dependencia que generan más trabajo, que son más aisladoras, que causan más empobrecimiento y que necesitan más apoyo. ¿Cómo apoyamos a las cuidadoras para que tengan tiempo? Pues proveyendo espacios de cuidado que no son internar a alguien, sino dándoles espacios. En el caso de las personas mayores con algún tipo de dependencia moderada o severa, no total, porque eso ya es domiciliario, esa es la distinción, tienen que ver principalmente con espacios que estén adaptados, espacios y talleres que estén adaptados a lo que su tipo de dependencia les permite, ¿cierto? En eso Chile ya tiene una experiencia bastante positiva a propósito de los centros diurnos del adulto mayor. En el caso de las personas con discapacidad, también estamos buscando que tenga un foco en la autonomía de las personas con discapacidad. Y por cierto que incluyan también reforzar la autonomía económica de las cuidadoras, es decir, que pueda irse viendo oferta o de certificación, capacitación o digamos ya oferta laboral que sea adaptable a esos horarios para ellas. Eso es lo que tiene que ver con los centros comunitarios de cuidado. Esa es la oferta que van a tener y el compromiso es tener 190 en el país a final de este año. Aquí ya están en licitación 40. Algunos, dependiendo de la comuna, es el estado de avance de la licitación, porque algunas licitaciones son para habilitar el servicio. Sí, y algunas son, hay que habilitar primero el edificio, porque evidentemente no podemos hacer una oferta de cuidados para un, no sé, un edificio municipal que no tiene ingreso accesible, ¿cierto? Entonces, eso es, por ejemplo, con el objetivo de reducir la carga de cuidado, pero eso es desde la perspectiva de las cuidadoras. Por eso mencionaba que era tan importante en el informe la demanda de autonomía de las personas mayores, ¿cierto? Porque si no suena solamente como que van a ir a ser dejadas a un lugar. Lo mismo respecto a las personas con discapacidad, que no están ni las personas mayores ni las personas con discapacidad dispuestas a eso. Por eso el foco de esa oferta, que a su vez alivia la carga de trabajo de las cuidadoras, está puesta en la autonomía de las personas mayores y de las personas con discapacidad moderada y severa. Eso es un ejemplo de cuál es la oferta concreta que ya se está desarrollando. Respecto a qué hemos desarrollado hasta ahora, como mencionaba, el aumento de cobertura. Hemos llegado a 90 comunas de la red local de apoyo a cuidados. Es bastante poco, pero antes eran 70. Y en un escenario de constricción fiscal ha sido un esfuerzo el poder poner ese foco. 57 nuevos CEDIAM.
centros diurnos del adulto mayor. Hemos alcanzado 157 centros diurnos del adulto mayor. ¿Por qué son tan importantes? Porque los centros diurnos del adulto mayor, como decía, no son solo algo que apoye el cuidado de las personas que viven y cuidan a esas personas mayores, sino que también fortalecen la autonomía de las personas mayores al mantener, digamos, son espacios, me imagino que los conocen, que tienen espacios para ejercicio, kinesiólogos y otros, y que además desde el factor preventivo retardan la aparición de las enfermedades de demencias. Y también son factores preventivos de distintos tipos de maltrato y violencia. Porque, digamos, una persona mayor que no sale de su casa es alguien a quien nadie ve. Entonces hemos llegado a 157 CEDIAM. Hay 2 nuevos establecimientos de larga estadía para el adulto mayor en proceso de construcción. Como siempre, la institucionalización es la última fórmula, pero no podemos negar que tenemos en todos los hospitales, y ustedes lo conocerán a partir de sus distritos, miles de casos de hospitalizaciones llamadas sociales. La hospitalización social, que es básicamente alguien a quien nadie va a cuidar. Y por lo tanto, la necesidad de los LEAM es cierta. Respecto a más piloteo de nueva oferta, actualmente ya se encuentra en Magallanes funcionando el piloto de cuidados con el gobierno regional. Y hay 4 próximos a iniciar. Uno es en la región metropolitana, otros en Valparaíso, otros en Antofagasta y otros en Los Ríos. Estos son desarrollados en conjunto con los GORES y que apuntan a este mismo tipo de oferta, de, en el fondo, este win-win, que se le podría decir, entre apoyar el alivio de las cuidadoras con apoyar la autonomía de las personas con dependencia moderada a severa. Ahora, y para responder la última dimensión de la pregunta, esto es un tema que por obvio todos necesitamos que alguien nos cuide, y a todos nos han cuidado en algún momento de nuestra vida, siempre ha sido medio transparente a la política pública. Y por lo tanto, yo recojo lo que se ha señalado respecto a ir comunicando las etapas. El presidente siempre lo dice, sentar las bases de un sistema de cuidado, porque la verdad es que mirando la experiencia de otros países, Uruguay lleva ya 9 años y están recién terminando la parte de sentar las bases. Por ejemplo, son 3 gobiernos distintos, de signos distintos, ya ha permanecido aquello. O desde la perspectiva de la construcción de la infraestructura o la habilitación de la infraestructura necesaria, esto es algo mucho más similar al desafío que emprendió el país en los años, en la primera, digamos, década del siglo XX y en la segunda, cuando se decide tener un Servicio Nacional de Salud. Y se instalan los hospitales regionales base, los SAR, las postas, es decir, una red de un servicio que antes no existía y era provisto por la caridad, que era la herencia, que todavía existe, por cierto, y dan un gran servicio, de los hospitales parroquiales. O sea, algo que era visto como caridad pasó a ser una provisión de servicio. Ese es más o menos el camino que estamos viendo. Hemos partido por el alivio a las cuidadoras y el apoyo a las personas con dependencia moderada y severa, porque ahí vemos un nudo crítico. ¿Un nudo crítico de qué? En el caso de las cuidadoras, de desempleo, de pobreza, de problemas de salud mental, digamos, es bien conocido el síndrome de la cuidadora, etcétera. Y en el caso de las personas mayores, también una acción estratégica dirigida a mejorar las prospecciones demográficas de nuestro país, porque nuestro país es un país que envejece. Es un país que envejece y no todas las personas tienen a alguien que les cuide. Y nos hemos acostumbrado, ¿cierto?, a esta noticia de que alguien murió y se enteraron los vecinos, no sé, mucho tiempo después, porque evidentemente lo contrario del cuidado es el abandono. ¿Y por qué la creación de infraestructura pública y no solamente prestaciones directas? Que también son un componente que ya existe en nuestro país y que sin duda hay que ampliar. Por ejemplo, todo lo que se ha hecho por muchos años con ayudas técnicas para las personas en situación de discapacidad. No sé si han podido conocer los nuevos pilotos del Serviu, que incluyen más viviendas tuteladas y también, por ejemplo, adaptación de las viviendas para las personas mayores con dependencia, puertas más anchas. Bueno, y todavía hay una cuestión de diseño que permite la habitabilidad,
que al final es nada más y nada menos que prevenir la famosa fractura de cadera. O sea, digamos, todas esas caídas domiciliarias que causan postración son prevenibles si tenemos casas adaptadas, por ejemplo. Y eso es algo que va más directo a los hogares, lo mismo que respecto a los cuidados domiciliarios que, como digo, se están aumentando. Pero la verdad, y también esto es un enfoque desde el gobierno, y es desde ahí donde también nosotras apoyamos con el enfoque de género, independiente del deseo o la creencia, la mayoría de los hogares en Chile son liderados por una mujer sola. Y por lo tanto, si les decimos, usted arréglese mejor dentro de la casa, no estamos dando mucha solución. Por lo tanto, necesitamos apoyar con distintas prestaciones, apoyar con que se considere ese factor en el registro social de hogares y apoyar con la creación de nuevos espacios para compartir esa carga y reducir, digamos, el tiempo y el empobrecimiento que implica. Eso, por cierto, no es barato. En los espacios interministeriales a nivel internacional, siempre las ministras de la mujer tenemos una talla, que es que a todos les gustan los cuidados hasta que ven cuánto cuestan. Porque los espacios de los CEDIAM no son infraestructuras baratas, el apoyo a los cuidados domiciliarios no son programas que sean baratos, porque, digamos, si queremos que funcionen bien y no sean un espacio de maltrato a las personas mayores, tienen que tener cierta regulación, trabajo decente, etcétera, cierta certificación también, ¿cierto? Y por lo tanto, el aumento que se está planificando es el que se puede cubrir sin impactar el déficit fiscal en el plazo de nuestros 4 años, es decir, estos 190 centros. Hay otros aumentos de cobertura planificados respecto a ayudas técnicas y otros componentes, pero creo que eso excede mi ministerio y me gustaría que lo pudiera detallar la ministra de Desarrollo Social, porque ella tiene los servicios dependientes de esas tareas, y es por eso también que hay un componente del pacto fiscal que está dedicado a poder hacer este kickstart, digamos, esta instalación de capacidad de oferta pública en cuidado y también de apoyo a las cuidadoras. Y ahí yo quiero decir que dentro, no son informes públicos todavía porque estamos en discusión interna del Ejecutivo coordinando servicios. Ustedes saben que hay alrededor de unos 90 programas que tienen algo de esto en alguno de sus componentes, ¿cierto? Y creo que es muy importante respecto a la iniciativa legislativa que tenemos comprometida a presentar luego de estos diálogos a finales de año, que se sepa que también todos entendemos, y la evidencia internacional así lo muestra, que esto no es posible de abarcar desde el Estado únicamente, o sea, desde la provisión pública. Los servicios privados tienen un rol importante en la provisión de cuidados, en especial en los países que tienen más envejecimiento. Entonces, lo que vamos a buscar a modo muy grueso con ese proyecto de ley es, en primer lugar, establecer estándares respecto a esta materia. En segundo lugar, regular. Cuando hablamos de derecho al cuidado, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo resguardar que ese derecho al cuidado no se transforme en una obligación para las mujeres o en un obstáculo? Porque actualmente es una obligación, aunque no esté en la ley, es una obligación y es un obstáculo para la autonomía económica. Estos son desafíos regulatorios en los cuales tenemos un modelo a partir de la ley modelo interamericana de cuidado de la Organización de Estados Americanos y su Comisión Interamericana de Mujeres. Eso me hicieron varias preguntas bien amplias, así que intenté abordarlas todas. Gracias. ¿Tienes preguntas? No respecto al tema. Ministra, por su intermedio, presidente, gracias por la exposición. Creo que es un proyecto muy necesario que yo creo que todas hemos visto en terreno. Y a raíz de eso, 2 comentarios. Un reclamo que me llegó el otro día de una señora que es cuidadora, que ya cuida a 2 personas de su familia, un hijo y a su marido. No tengo certeza que haya sido en el mismo contexto de los diálogos o haya sido otra actividad, pero ellas las invitaron a una charla sobre cuidados. Llegó con todo lo que implica que una mujer que es cuidadora de las 2 otras personas de su casa, que tiene que venir alguien a cuidarlo, etcétera, etcétera, llegó y era una charla de los 50 años. Y ella se enojó, se paró y se fue. O sea, le dijo a la persona, no me hagan perder tiempo de esta manera.
con todo lo que eso implica. Solo hacer el comentario. De todas maneras, sí. Y dos, yo sé que no es su ministerio, que es del MIESO, pero también lo tengo aquí, unas capacitaciones que una fundación a mujeres cuidadoras, y al final les entregaban un kit con recursos, eran, si no me equivoco, como casi 80.000 pesos por cuidadora, y no a todas les ha llegado. Entonces, sé que no es Ministerio de la Mujer, pero creo que podría ser bueno como comisión poder oficiar, porque ya se vencieron los plazos, están entregando a goteos a las últimas, no les han terminado de entregar los recursos prometidos a todas las mujeres que hicieron este curso de cuidado, ¿cierto? Y por lo mismo creo que sería bueno, y le pido a usted, Presidenta, que podamos oficiar para ver efectivamente ya cuándo van a terminar de concretar esto. Fue de la Fundación Mejor Ciudadano, lo que pagaban era ellos le llamaban kit MIESO, que eran 83.300 pesos a cada una de las mujeres cuidadoras que tomaron el curso, que tenía estas dos etapas. Primero, las charlas de formación, y en segunda etapa, los recursos. Entonces, hay algunas que todavía no les llega, ya pasó el plazo. Es del ministerio. Voy a revisar bien, sí. Sí, me acordé ahora con la presentación de la ministra, entonces creo que sería bueno que lo pudiésemos oficiar. Muchas gracias. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a la ministra. Y respecto a este tema, en realidad hay expectativas muy amplias. Hay un tiempo de espera. El año pasado estuvimos en desarrollo social presidiendo y hablando con las cuidadoras que están bien organizadas a nivel de distintas regiones, yo creo que en todas, pero que ellas vieron pasar este año y hoy día estamos en lo mismo. Yo hoy día lo veo en la región de Biobío y ahí me doy cuenta que a nivel de gobierno regional están ayudando, están apoyando con fundaciones también, trabajando. Mayores detalles no tengo, pero por eso te doy el dato. Pero ahí es donde decimos que los recursos van en la misma dirección, pero finalmente como no subsanan las cosas de fondo, la sensación que ellas tienen es que no se avanza. Y estamos haciendo formularios para tener conteo de ella y esos datos no están específicos y el gobierno también se ve lento. Entonces hoy día ya tenemos como harto reclamo de ellos y se entiende porque es una situación bastante compleja la que viven ellas como cuidadoras. Y me queda la duda, ministra, por los centros diurnos que menciona, por los ELEAM que los nombró, los mencionó, pero no dio cifras. Y lo otro es que esta distribución, ¿cómo la ven? Porque cuando hablamos de zonas rurales, efectivamente nosotros vemos que en la zona rural la población está muy dispersa. Entonces, ¿cómo van a elegirlos ahí para asignar centros de apoyo? Eso creo que es solamente. Sí. Sí, muchas gracias. Saludos a la ministra. Me parece bueno el punto que hace la diputada Barchesi en relación a esto que llegan a reuniones y en el marco de los 50 años. Yo allá en la provincia de Arauco, igualmente en el Departamento de Servicio de Salud, charla con dirigentes sociales de los 50 años. En Servio, Ciudad Democrática, en el marco de los 50 años. O sea, ya aquí no sabemos, tenemos dos visiones distintas, pero creo que no corresponde que se utilicen recursos estatales para eso, francamente, porque aquí hay otras prioridades. Entonces, yendo al tema, quería preguntar también en relación a 190 centros de cuidado y también señaló los ELEAM. Y entonces, y sobre cuando usted mencionó que esta es la ministra de Desarrollo Social, entonces mi pregunta es, estos centros, más allá de que son 190 y que dijo 50, para comenzar, van a partir con 50, imagino que están, bueno, pero la gestión, la administración es del Servicio de la Mujer, o va a ser del MIDESO. Es que esa es mi duda, porque claro, tiene un enfoque a las mujeres, sin duda, pero es más amplio, porque además son un recurso importante por lo mismo. Entonces, un poco tener eso de la gestión de estos centros, que obviamente son muy importantes y va a haber una demanda mucho mayor, y de los ELEAM igual me interesaría saber si hay pero la estadística, ¿cuántos hay actualmente funcionando y qué proyección hay de aumentar estos, que no es lo mismo que centros de cuidado, ¿cierto? Que esto va como en la batería de la oferta, en el fondo, de sostener o sustentar una protección a las personas que requieren cuidado y que por lo tanto de esa manera yo ahí entiendo que se abre el campo laboral a mujeres, porque estamos acá en Comisión de Mujeres, Ministerio de la Mujer, para poder hacer este acceso al mundo laboral. Esas son mis consultas, Presidenta. Gestión, ¿quién gestiona estos dos tipos de centros y qué estadísticas hay también respecto principalmente a los ELEAM? Gracias. Yo tengo
tengo una última pregunta, ministra, respecto, porque efectivamente creo que estamos todos más o menos de acuerdo hacia dónde avanzar, cuál es el nudo crítico. ¿Qué tan importante es una reforma tributaria para poder financiar este tipo de políticas públicas? Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. No conozco las iniciativas que nos detalla la diputada Barquesi. Yo feliz de poder aportar una información si se me hace llegar, pero las desconozco. Respecto a cómo avanzamos, bueno, la cuestión del registro estadístico es bien tediosa, pero es importante a la hora de elaborar políticas públicas. ¿Por qué? Porque actualmente lo que tenemos son dos cosas. Primero, registros estadísticos de cuánta es la población que tiene dependencia en nuestro país, que eso se obtiene en base a la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, la ENDIDE. Tenemos también la Encuesta Nacional de Empleo, que nos da esa cifra, ¿cierto?, de 1,5 millones de mujeres que declaran no trabajar no por deseo, sino por responsabilidades familiares permanentes, etcétera. Esos son registros estadísticos y está súper bien que sea así, como garantiza nuestro Instituto Nacional de Estadística, los datos estadísticos son anonimizados. Digamos, si yo hago clic, 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 lupa, 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 a lo más que puedo llegar es al cuadrante en el cual el INE proyectó que será una cuadra, digamos, estadísticamente proyectable. Entonces no podemos saber, yo voy a planificar de acuerdo a esta persona. Entonces, tenemos esos registros estadísticos y ahora vamos a tener la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo actualizada. Y tenemos otro tipo de datos, que son los registros administrativos. ¿Qué tenemos respecto a los registros administrativos? Tenemos usuarias de la red local de apoyo a cuidados, que como bien señalaba antes, con un muy grande esfuerzo fiscal se ha llegado a 23 nuevas comunas, llegando a 90 de las más de 300. Por lo tanto, no es una estadística, digamos, no es una cifra de la que uno pueda decir, esto tenemos que abarcar, ¿cierto? Tenemos los registros administrativos de los servicios de salud relativos a población con dependencia que están afectos a distintos programas o de cuidado domiciliario o de retiro, digamos, de asistencia en el cuidado u otros que están ubicados en los SECOS, en los COSAM y otros. Esos, por supuesto, que son también registros administrativos. Me refiero nombre, RUT, condiciones, cierta información sobre las personas y que necesitan, pero por cierto tampoco son estadísticamente representativos como para que nosotras pudiéramos decir esta es la cantidad, ¿cierto? Por cierto, tenemos actualmente el módulo del registro social de hogares que hasta el momento es conducente a la credencial de personas cuidadoras, se proyectan 104.000 personas inscritas a final de año si mantenemos el ritmo. ¿Por qué el ritmo es tan lento? Porque efectivamente lo único que se obtiene a cambio de hacer ese registro es la credencial, pero al mismo tiempo, desde una perspectiva de responsabilidad fiscal, ¿puedo comprometer un beneficio asociado a una identificación en el registro social de hogares cuya proyección estadística no tengo clara? No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque si tomamos solamente como base la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, que son 600.000 personas, digamos, asumiendo que todas esas personas tienen a alguien quien la cuide, estaríamos hablando de 600.000 personas. Entonces, por eso es que, y en eso yo acojo, no es algo, yo soy la vicepresidenta del Comité Interministerial Asesor Presidencial de Cuidados. Es un trabajo que está siendo muy colectivo porque esto efectivamente, como no era una política pública específica solo en el RELAC, en la Red Local de Apoyo a Cuidados, estaba bien desparramado, ¿cierto? Pero efectivamente faltan datos para poder decir esto nos vamos a demorar porque esto es y podemos avanzar en estas tandas. De acuerdo a los datos que poseemos actualmente, las solicitudes de municipios que piden ser integrados a la red local de apoyo a cuidados, la disposición de los GORES que ya he mencionado, digamos, tenemos proyectado hacia el 2024 estos
Se me confunden, espérame. Estos 190 centros comunitarios de cuidado en todo el país, un establecimiento de larga estadía para el adulto mayor regional, porque actualmente hay regiones que no disponen de uno, y bueno, ya alcanzamos 157 CEDIAM en el país, se sumaron 57 nuevos, y esperamos poder tener una meta, por cierto, de CEDIAM, no duplicando, por supuesto. Eso es una base de lo que ya hemos comprometido sin un nuevo pacto fiscal. Pero dentro de lo que se ha considerado, y ahí yo quiero decir que no es tal que el gobierno no haya cambiado su propuesta, porque de hecho la proyección, que algo que a mí me pone muy triste, ¿verdad? La proyección que se hacía de posible recaudación, por ejemplo, para cuidados, se reduce porque hemos propuesto en esta, digamos, segunda propuesta que se está dialogando, una recaudación más baja. Entonces se está pensando un 0,3% del Producto Interno Bruto, recaudado en forma extra del pacto fiscal para esto. Con eso podemos ampliar otras ofertas de otros servicios, porque una cosa son los centros comunitarios. ¿Por qué? Porque son costo efectivos, porque permiten que roten las personas que van a él, ¿cierto? Porque permiten que vayan distintos tipos de personas con dependencia, y en especial, y esa es la convicción que yo me he ido formando en el ejercicio del cargo, las principales cuidadoras, las que están más desatendidas hoy, y las personas que necesitan más apoyo hoy en su dependencia son las personas de dependencia moderada a severa, en especial las personas mayores y sus cuidadoras. Diría que ahí tenemos un núcleo duro de empobrecimiento, de acuerdo a la última CACEN, que es causal a su vez de empobrecimiento futuro, de un problema de salubridad pública, en el sentido de que cosas que no se atienden hoy causan, desde una perspectiva netamente del gasto fiscal, perdón, es medio inhumano ese factor, pero mayor gasto fiscal a futuro, porque van a tener enfermedades más graves. Personas que en el fondo se encierran antes de tiempo, antes de no poder ser autónomos, y porque lo que nos muestra es que sería una de las que causarían mayor impacto desde la perspectiva, que es la que nos ocupa a nosotras en el Ministerio, de las mujeres. Entonces, solo para resumir, tenemos el pilar de intervención más en domicilio, de apoyo al cuidado domiciliario, que es la red local de apoyo a cuidados, que esa, como ustedes saben, se tiene los componentes de alivio y los componentes de cuidado domiciliario. Esa se está aumentando consecutivamente. Ya hemos agregado 23 nuevas comunas. Tenemos el componente de CEDIAM, que también se están aumentando, y esta nueva oferta, que los primeros centros ya deberían estar operativos en los próximos 6 meses, porque es infraestructura que no existe, que son los centros comunitarios de cuidado. Eso es lo que podemos comprometer ex ante, no en el sentido del proceso presupuestario, sí, pues ex ante, antes de poder tener claridad respecto de si vamos a poder recaudar más. Y esa es la mirada de lo que hemos estado viendo como puntos críticos a intervenir. A eso se suman algunas cosas en las que se ha avanzado en este Congreso, como la ley TEA, por ejemplo, que sin duda, al reconocer derechos de las personas del espectro autista, alivia la carga de las cuidadoras de quienes tienen una condición del espectro más severa, ¿cierto? Pero creemos que en ese sentido van avanzando las cosas hacia allá, y que en definitiva esos son los compromisos hasta el momento. Yo espero sinceramente, porque yo también espero el momento en que podamos decir, ya, sentémonos y miremos, digamos, esta es la plata que vamos a tener, esta, digamos, es la población que tenemos. En eso quiero invitarlas a que hagamos esfuerzos, nosotros también lo estamos buscando, para poder ampliar el registro administrativo del registro social de hogares. Porque, claro, por el momento a esas mujeres no les significa mucho ese reconocimiento como cuidadora, pero para nosotros son un dato valiosísimo, porque no es lo mismo ser cuidadora de una persona postrada, que algo que nos indica el registro, que ser cuidadora, por ejemplo, de una adolescente con discapacidad moderada, ¿cierto? Son distintas las cargas que ello implica, y por lo tanto son datos que actualmente no tenemos y que esperamos poder tener cada vez más progresivamente para poder producir esta política pública.
Sí, gracias presidenta, gracias ministra por la presentación. Sería interesante poder tener la minuta quizás que hizo la ministra y que nos mostró con respecto a al sistema de... A los diálogos lo podemos mandar. Sí, claro, lo que sacó como conclusión, la minuta que trajo con respecto a las conclusiones de los diálogos. Sí, eso me gustaría a lo mejor, presidenta, que si lo pudiésemos tener. Ah, sí, no, ya, pero eso la ministra entendió. Lo va a mandar a la comisión. Los resultados de los diálogos. Los resultados de los diálogos, sí, que a lo mejor lo pudiésemos tener. Ministra, en la ficha FIBE, sé que es algo que quizás no le compete a su cartera, pero sí que es interesante, de acuerdo a lo que usted está mencionando hoy día. Está la pregunta si alguien necesita cuidado especial en alguna de las siguientes áreas. En la ficha FIBE: atención de salud general, apoyo de salud mental, ayuda técnica de discapacidad. Y sería interesante, ministra, hay muchas personas que hoy día vivieron, producto de la emergencia climática, perdieron parte de todo lo que significa los enseres de su vivienda, la infraestructura dañada en materia de habitabilidad, y sería interesante, ministra, quizás levantar esa información de la FIBE y ver de qué manera se le puede ayudar a estas mujeres cuidadoras. Se lo digo porque me ha tocado ver en el territorio y en terreno, compartiendo en la casa de mujeres cuidadoras. Imagínense lo que significa la carga emocional para una mujer cuidadora, ver a su hijo en una situación de discapacidad, que perdió todo, que perdió su cama, que no tiene dónde dormir, y que más encima esta ficha, ministra, le hace esta pregunta y también con expectativa. Porque la gente dice, hacen esta pregunta, pero ¿en base a qué también? Porque generalmente la ficha FIBE lo que hace es aplicar un instrumento para poder lograr entregar 1.500.000, que es el tope máximo de nivel de afectación de la familia, de la vivienda. Pero quizás, ministra, se pudiesen hacer esfuerzos y llegar a familias que realmente viven en una situación compleja, que tienen una persona en situación de discapacidad en su hogar, y que esta ficha y que este instrumento sirva quizás como para poder generar algo. Un instrumento adicional o un aporte adicional, no lo sé, porque es doloroso ver a mujeres que han vivido toda su vida con una vulnerabilidad del sistema de salud, vulnerabilidad del sistema de cuidados, porque no ha existido nunca un apoyo integral a las mujeres que son cuidadoras y también hombres cuidadores. Y sería a lo mejor interesante, ministra, que el presidente pudiese hacer algo. Y se lo digo porque se lo dije a la ministra Toro en algún minuto, lo he hablado con algunos alcaldes, y es complejo. Es muy doloroso y es muy complejo ver una situación de riesgo y que más encima hoy día lo pierdan todo, y que ese niño o esa niña hoy día quede en una condición peor de la que tenía. Entonces a lo mejor ahí pudiese hacer algo usted. Eso, ministra, gracias. Gracias, presidenta. Ministra, rapidito que nos queda poco tiempo. Quiero recordarle la reunión que nosotros tuvimos a fines de mayo, que le pedimos con la diputada Morales, que en ese momento estábamos muy preocupadas por la cantidad de femicidios que teníamos algunos en los distritos puntualmente, en zonas rurales. Yo tengo acá la carta, donde nosotros le pedimos solicitar que el gobierno impulsara campaña comunicacional sobre la violencia contra las mujeres, incentivar a las víctimas a que denuncien estas agresiones. Era más que nada algo comunicacional, ocupando lo que había en ese momento disponible, porque no era recurso extra. En este momento aquí habían 15 femicidios. Hoy día llevamos 27. Han pasado un par de meses nomás. Me queda en la cabeza que cerca, en mi distrito, pero de la 9ª región, en Renaico, el 21 de agosto. Una mamá muerta, un papá que era el asesino también se suicidó, 2 menores de edad que quedaron desprotegidos. En nuestro distrito, que compartimos con la diputada Flor, en la provincia de Arauco, que ya es una provincia complicada por el tema de la violencia de la macrozona, tenemos una señora degollada, Raquel Melita, en junio. Tenemos una señora que fue secuestrada, que se alcanzó a escapar, que esto fue en Lebu. En Lebu, otra señora que fue rociada con combustible, que también escapó. Y antes de ayer, el 28, Nélida Cáceres, embarazada, 40 años, asesinada, atropellada en el bus que manejaba su pareja o su esposo. Entonces, esto sigue al alza. Nosotros estamos en una situación ahí muy compleja de violencia, y se suma esto, que se suma también en otras situaciones de homicidio que no son solo femicidios, donde no estamos llegando, donde no llegan campañas comunicacionales, porque no hay internet, o sea, están desprotegidas.
Y eso es una preocupación tremenda, yo creo que de todas las mujeres y en general de los representantes de la zona, y cómo avanzamos en esta situación. Porque si nosotros hoy día reclamamos, hablamos tanto de los derechos humanos, aquí no estamos llegando. Y hoy día los estamos faltando como Estado. Y hoy día nosotros como autoridad, el Ejecutivo como autoridad vigente, no estamos llegando, y esa es una falta a los derechos humanos de estas personas. Entonces yo le vuelvo a pedir, ministra, porque en ese momento hablamos de un proyecto que era de protección integral a las víctimas, que estaba en el Senado. Nosotros lo hablamos aquí de pedírselo, como venía personalmente, se lo vamos a pedir para agilizar eso, para ver cómo podemos proteger de una mejor manera, sumar cosas que lo que sume, bienvenido será, para llegar a esa gente a protegerla, ministra. Gracias. Denme un segundo para prorrogar en 5 minutos porque no vamos a alcanzar en las preguntas y que responda, ¿ya? Diputada Baiza y después diputada Romero. Gracias. Bueno, en relación a los femicidios, ministra, bueno, lamentable el episodio ahí en Antequina por el bus del marido o la pareja que iba al parecer ebrio, y quisiera saber si usted tiene ya, si está catalogado como femicidio, porque de acuerdo a la prensa también, que es otro de los factores, que no está claro, que se dice que a lo mejor fue un accidente común, un atropello, dado el carácter de ebrio, y que si hay antes, por eso se amplió el plazo de detención incluso, porque no estaba como tan claro la tipificación, más allá de que se lamenta de la misma manera una mujer que, si no está tipificado, hubo ahí una cuestión claramente de la pareja hacia la mujer que no puede ser que no la haya visto, creo yo, fue intencional, por lo que yo entiendo. Entonces, ¿sabes qué es la versión que ustedes tienen desde el ministerio? Y lo otro en relación a voy a ser breve porque queda poco tiempo, las personas cuidadoras. Nosotros todo lo enfocamos a las mujeres, porque mayoritariamente son mujeres, pero quisiera saber qué cifras tienen ustedes de hombres que cuidan, porque hay padres, hay hermanos, hay abuelos que les ha tocado porque se ha fallecido, y esposos que cuidan a su mujer, a su pareja. Entonces, también hay un factor que me gustaría saber qué porcentaje es, porque que no lo enfoquemos solo a mujeres, mayoritariamente son, pero uno se orienta necesariamente siempre a que es la mujer la que deja trabajar, la mujer, pero hay un porcentaje de hombres que no sé cuán significativo es. Esa era mi consulta, gracias. Sí, yo sé que no es, o sea, son dos partes. Uno, respecto a lo que estaba exponiendo la ministra, quizás la información, a lo mejor, ministra, una minuta como más acotada del proyecto, entendiendo que no lo podemos como difundir, que es como para poder mirarlo nosotros. ¿Cuál proyecto? Del que estaba hablando recién. Es que nos saltamos muchos temas, ¿o no? Sistema Nacional de Cuidado. Sí, solo para poder tenerlo y revisarlo. Y de lo que decía la diputada Morales, hay algo que es importante. Yo sé que no es su cartera, pero creo que sí hay un área que le corresponde. La importancia de la reconstrucción rápida tiene relación con que, al ser, por lo menos en mi distrito, muchos sectores rurales, lo que ocurre es que las familias tienen que ir a la casa o de la pareja con la que están, con quienes estaban separadas o separados, ¿no es cierto?, o de familiares. Por tanto, la exposición de esas mujeres que pierden su hogar, en definitiva el lugar que más las recuerda, es complejo. Por tanto, ese es un factor que yo creo que hay que tenerlo en consideración para poder apurar la entrega de las viviendas de emergencia. Porque los niños quedan unos en unas casas, otros en otras casas. Bueno, hoy día actualmente no están los albergues, pero sí hay una exposición mayor, sobre todo de las mujeres, que son las que llevan las casas en los sectores más rurales. Así que eso, ministra, es como un antecedente a lo que decía la diputada Morales. Muchas gracias, presidenta. Voy en orden. Por su intermedio, presidenta, a la consulta de la diputada Morales, a propósito de la FIBE. Efectivamente, la ficha básica de emergencia tiene al menos 4 módulos que tienen que ver con distintas cuestiones relativas al cuidado. ¿Y qué es conducente la FIBE? La FIBE es conducente al bono de enseres, ¿cierto?, que esté hasta 1,5 millones. Estas 3 preguntas lo que buscan es generar, digamos, una coordinación rápida, porque esta ficha se aplica en los primeros 3-4 días de ocurrida una emergencia, para poder digamos, hacer actuar las instituciones rápido.
Entonces, el componente, por ejemplo, de controles de salud es un dato que se va hacia los servicios de salud, por si es necesaria alguna operación más allá, digamos, de reservar horas, cosas así. Y los componentes de ayudas técnicas son, digamos, si es marcado, es considerado dentro del cálculo que se hace respecto a lo que se puede optar o no dentro del bono de enseres. Respecto a habitabilidad, esa misma pregunta y estudio se realiza con la conocida como ficha número 2, que es la que aplica el Serviu. Y en ella se pueden incluir daños que tienen que ver precisamente con, digamos, mobiliario, pero también con adaptabilidad del hogar. Porque de repente hay cosas que uno no considera como importantes, pero la bajadita del radier, todas esas cosas que previenen el quiebre de cadera, creo que es nuestro objetivo nacional, pueden ser consideradas dentro de la ficha número 2. Pero, digamos, son esos instrumentos. Efectivamente, la aplicación de todos los instrumentos en una emergencia crea expectativas. Y bueno, uno de los énfasis que nosotras hemos hecho desde el Ministerio de la Mujer es la necesidad de realizar operativos más intensivos respecto a la salud mental, en especial de aquellas zonas que ya por tercera vez en menos de un año se han visto afectadas. Yo al menos me ha tocado visitar varias de esas zonas y efectivamente es una necesidad porque, digamos, si no se torna todo el resto de las cuestiones más difíciles. Precisamente lo que nos permite la aplicación del enfoque de género, es decir, hacer un doble clic en la población femenina porque sus necesidades no suelen estar consideradas dentro, digamos, del formulario base, es lo que nos permite tener esos datos. Y, por ejemplo, la actualización, esto es otra actualización del registro social de hogares, pero que hemos facilitado durante el año pasado por vía administrativa, es la del componente de jefa de hogar con abandono paterno o materno. Puede ser cualquiera de las dos. Pero ese criterio antes era difícil de acreditar y ahora se puede acreditar más fácilmente. Y ese, a diferencia de la acreditación del registro social de hogares de la persona cuidadora, sí es conducente a un cambio en el puntaje del grupo familiar en el registro social de hogares, porque se asume que una familia que tiene una jefatura de hogar monomarental, decimos nosotros, pero unipersonal, para hacerlo, digamos, para todos los casos, tiene más dificultades en general en la vida, ¿cierto? Entonces, ese es un criterio importante a actualizar y que se debiera hacer durante, digamos, ya el segundo ciclo pasado la emergencia, porque la FIBE se aplica muy rápidamente, debiera hacerse así. Me llevo la tarea y, digamos, yo entiendo que va a venir pronto la Javi, la administradora, perdón, sí, que ellas tienen más los datos administrativos de la FIBE porque es una ficha de información reservada, a la que solamente acceden los servicios que tienen alguna tarea que desempeñar en la emergencia. Por lo tanto, nosotras no tenemos el dato, más bien generales, ¿cierto? Pero creo que evidentemente es algo que hay que revisar, en especial de las situaciones de las personas que tienen dependencia severa y sus cuidadoras en zonas rurales, que suelen estar, o sea, digamos, a la cola de toda la oferta existente. Sí. Respecto a la exposición de mujeres y niñas, coincidimos, diputada Romero. De hecho, quiero señalar, porque creo que es algo que puede ser de preocupación de las parlamentarias por los distritos que aquí representan, que actualmente hemos identificado un vacío respecto a la administración de los albergues, y es por eso, de los albergues municipales, y es por eso que durante la emergencia, recordarán, las Ceremis de Mujer se hicieron cargo de eso como forma preventiva, porque hemos establecido nuevos protocolos con Senapred para la prevención de violencia en los albergues, para prevenir que quede alguien albergado con su agresor, que no ocurra violencia al interior y otros. Pero actualmente ahí hay un vacío respecto a quién lo administra y quién tiene responsabilidad respecto a esos hechos, que aprovecho de advertir porque es algo relevante y la evidencia muestra que en contextos de emergencia las niñas y mujeres pueden verse expuestas a más violencia, en especial las niñas. Ahí hay un foco especial de peligro. Y a la consulta respecto a la campaña comunicacional, efectivamente esa fue una solicitud que se nos hizo. Actualmente estamos en proceso de, digamos, la campaña anual de violencia, o sea, en contra de la violencia del Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer se lanza cada 25 de noviembre.
¿Por qué? Porque al ser el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres nos permite complementar los recursos ya involucrados en la campaña con despliegue en prensa y potenciarlo. El año pasado aún así logramos multiplicarlo y mostrarlo en espacios no tradicionales como por ejemplo las finales de fútbol. Todavía no está lista esa campaña. Pero al respecto quiero explicar por qué la campaña del año pasado no era un llame y denuncia. Porque de acuerdo a lo que nos muestra la encuesta nacional de violencia intrafamiliar, lo que nos dicen, de hecho ustedes mismas respecto a las mujeres que denuncian y viven violencia, es que hoy la mayoría de las mujeres sabe que puede denunciar, pero hay dos principales factores por los que no lo hacen. Uno, porque no creen en el proceso, no creen que vayan a conseguir justicia, no creen que vayan a ser protegidas. Digamos, todo eso lo remitimos a lo que estamos trabajando en el proyecto de Ley Integral para Economía del Tiempo. Y otro muy importante, que es que temen quedar abandonadas socialmente en el proceso. Y es por eso que el enfoque de la campaña anual del año pasado era sí es mi problema, y iba más dirigida que a las mujeres y decirles denuncia, denuncia, denuncia. Iba más dirigida a los entornos de las mujeres que viven violencia para que sepan cómo reaccionar y apoyarlas. Lo que nos muestran las cifras en Chile es que es un factor crítico para el desistimiento de las denuncias o de siquiera la idea de, digamos, pensar en hacerlo. Y por lo tanto uno de los focos que estamos haciendo en sensibilización, porque gracias a más de 30 años de campaña, efectivamente la conciencia de las mujeres en Chile ha cambiado respecto de si pueden denunciar o no. Son muy distintas. Entonces ahora necesitamos reforzar esa decisión de denunciar. Esa es la campaña en que estamos. Respecto al atropello, actualmente se encuentra en despeje de ficha CIF, que es la ficha del circuito intersectorial del femicidio. ¿Por qué? Porque recuerdo que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no tiene patrocinio a todo evento en casos de violencia contra la mujer. Es algo que queremos cambiar con la ley, pero nosotras necesitamos que un familiar nos entregue una legitimación activa para poder participar en la causa judicial. Y por lo tanto, en el intertanto de que podamos definir eso, tenemos el circuito intersectorial del femicidio, donde actualmente estamos despejando la información relativa a ese caso, junto con Fiscalía, Carabineros de Chile y PDI. Puedo comunicarme con las parlamentarias del distrito apenas tengamos la información. Pero de momento nosotros, que es lo que puedo informar, no somos representantes en esa causa, que también es el motivo porque de repente me preguntan por qué no ha dicho nada de esto, ministra, y es porque lo que nos suele pasar es que si yo hablo antes de que consigamos el patrocinio, las familias suelen rechazar el patrocinio, porque ven a una autoridad que no conocen referirse del caso de su familia antes de que ellas siquiera hayan hecho el trámite. Los cuidadores hombres tenemos cifras, pero son marginales, menos del 5% en todos los registros administrativos. Y lo último, la administración de los nuevos centros comunitarios. Estos son fondos administrados por el Ministerio de Desarrollo Social y licitados a través de los municipios. Y están a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros no tenemos giro, por decirlo así, para una actividad de ese tipo. Ministra, se nos pasó el tiempo. Ahí, bueno, hay queda mucha materia porque la violencia contra la mujer... Pero vamos a almorzar mañana, po, ¿no? ¿Almorzamos mañana, po? ¿De veras? Se van al distrito. ¿Quién más? Bueno, ahí lo vemos. Ya, entonces, seguimos mañana conversando, pero ahí, ministra, pedirle que pueda agendarse más tiempo. Yo sé que todas las diputadas están constantemente conversando con sus territorios. Ahí le pedimos atención especial a la región del Biobío. ¿Está bien? Sí, la región del Biobío. De Arauco, claro, exactamente, quizás pensar una estrategia para el sector rural. Ahí nosotros con Kiara también tenemos, exacto, o sea, estamos hablando de lugares que quizá no ha avanzado tanto la sensibilización en materia de género. Muchas gracias, ministra, muchas gracias, diputadas. Este lunes no nos vemos, quedan libres, yo sé que están muy estresadas, nos volvemos a ver el miércoles, también nuestra secretaría. Por haber sido objeto, porque se cumplió el objeto de la sesión, esta se levanta.